Buenos días para todas y para todos. Qué cantidad de gente, desde acá un montón. Eso a mí me da esperanza porque venimos escuchando historias que movilizan qué dura mañana. Y ver a esta gente acá sentada escuchando y seguramente activando piensos y sentimientos para moverse, no deja de ser un mensaje esperanzador. Yo voy a detenerme primero en hacer algunas puntualizaciones antes de contestar la pregunta. Una mala estudiante sería. Primero, contextualizar algunos aspectos. Cuando hablamos de las infancias y las adolescencias, traemos a la mesa esta situación que nos interpela y nos preocupa, que tiene que ver con la pobreza y que tiene que ver con la violencia, que determinan un deterioro en el desarrollo y en el bienestar de la vida de los gurises, pero que determina sobre todo una exclusión que la vemos en una segregación socioterritorial. Entonces déjenme hacer a dar un marco de referencia desde lo macro y para detenernos finalmente en los gurises que son el centro de nuestra motivación de por qué estamos hoy ocupando los cargos que estamos ocupando. Primero, que en Uruguay el acceso a las armas de fuego es relativamente sencillo. En nuestro país hay una gran cantidad de armas de fuego que circulan y se calculan aproximadamente 1 cada 3 habitantes. Segundo, la importancia del espacio público en nuestra cultura y en nuestras vidas. El espacio público es fundamental para desarrollar la vida y sobre todo de los gurises, y hoy vemos cómo el espacio público en los barrios es tomado como escenario donde se ejercen las violencias. Tercero, y acá me quiero detener, tiene que ver con la necesidad de todas las personas, pero especialmente los adolescentes, de sentirse reconocidos. Cuando ese reconocimiento social no está, y no está porque no se fortalece a través de los vínculos comunitarios, y la vida de estos gurises está atravesada por la violencia y por la pobreza, el reconocimiento se obtiene a través del tener a costa de lo que sea, del tener para ser y del violentar para ser visto. Ahí es donde entra a permear el crimen organizado, ofreciendo a las infancias y a las adolescencias cosas que el Estado y que la familia no puede ofrecer. Ahí donde el crimen organizado empieza a nutrirse de las infancias y las adolescencias como mano de obra, pero que cada vez vemos con más preocupación cómo ya no son el eslabón más fino y son parte fundamental y protagonistas de esto que tiene que ver con los comercios ilícitos. El crimen organizado existe en nuestro país, infelizmente, desde hace mucho tiempo. Está cambiando la forma de vincularse de los vecinos, de las vecinas del barrio, genera nuevas normas de convivencia, genera resoluciones a problemas que a nosotros como Estado nos cuesta entender. Se generan nuevas identidades y nuevas referencias, y sobre todo nuevas identidades y nuevas referencias para los gurises más jóvenes. Se van generando diferentes realidades en las que nosotros parece ser que observamos como desde arriba o desde la vereda de enfrente, y nos cuesta entender los enfrentamientos entre las bandas, nos cuesta entender cómo los gurises son utilizados como depósitos en las bocas de venta de estupefacientes, nos cuesta entender la explotación sexual, nos cuesta entender cómo ingresan cada vez más gurises al Hospital Pereira Rosell heridos de bala, cuando antes se consideraban lesiones no intencionales y ahora son el propio propósito. Nos cuesta entender cómo muchas veces estos gurises no tienen dónde ir después que egresan del hospital. Y nos cuesta entender cómo esas situaciones abren la canilla para que ingresen cada vez más gurises, cada vez más niñas, niños y adolescentes al sistema de protección de 24 horas. Evidentemente este problema requiere de un análisis complejo, porque es multicausal y porque nos precisa a todas y a todos juntos tratando de abordar la situación. Sin duda que esta problemática visibiliza dimensiones profundas, una dimensión económica,
porque se juega mucha plata y no precisamente se enriquecen los adolescentes en los barrios. Una dimensión cultural que tiene que ver con el reconocimiento al que hacíamos referencia, pero también tiene que ver con la cultura de las masculinidades y cómo la violencia hace fortalecer en esta cultura la masculinidad. Y una dimensión institucional de saber cómo jugamos las instituciones para hacerle la guerra a esto que hoy ofrece tener y violentar, y cómo empezamos a motivar y cómo queremos que estén en lugares y digan, está bueno estar acá y no estar allá. Desde esta lógica, pensarnos como una institución única y aislada, una propuesta de gobierno, es ir a perder. Por suerte, esto requiere de un pienso, y tengo a Tamara en primera fila, y no puedo dejar de nombrarla, porque hace unos cuantos días ya en una mesa dijo, no podemos hablar más de articular políticas, porque la articulación hace una lógica de ensamblar piezas que muchas veces no encastran fáciles. Tenemos que pensar juntos las políticas. Entonces, esa es la primera cosa. Estamos pensando juntos las políticas. Estamos pensando juntos las políticas desde una lógica en que la unidad de intervención es la familia, porque cuando hablamos de la pobreza y hablamos de la violencia, esos gurises están insertos en una familia. Y estamos pensando en una lógica donde el escenario de intervención es el territorio. Entonces, primero, este debate o estas mesas que requieren muchos más momentos como este, con unas mesas más ampliadas, donde esté el Ministerio del Interior, donde esté la Junta Nacional de Droga y donde esté, por suerte, está Gurises Unidos que nos convoca toda la sociedad entera. Porque si no entendemos que esto es un problema que requiere una corresponsabilidad social, no vamos a mover la aguja. En principio eso, pensar las políticas en forma junta. En segundo lugar, definir que no podemos actuar si no es a través de dos dimensiones, por esto que traíamos al principio. La pobreza, como se la quiera medir, pero en términos económicos, y la violencia y la multidimensionalidad de ambas determinan una exclusión. Y si nosotros solamente trabajamos en una dimensión material, no vamos a revertir la exclusión. Para eso necesitamos trabajar en una dimensión material y en una dimensión simbólica. Y ahí estamos trabajando en el programa Más Barrio, Más Vida, porque tiene que ver con una dimensión material, que tiene que ver con la vivienda, que tiene que ver incluso desde otras lógicas y en otros piensos que estamos articulando, con un aumento de las transferencias, con cómo hacemos para mejorar la calidad de vida y la calidad de empleo, pero que tiene también que ver con cómo generamos esa motivación para que los gurises no estén en la esquina a las 9 de la noche y estén en un lugar donde el Estado esté presente en territorio. Entonces, desde ahí, y tratando de cerrar las canillas, porque al INAU siempre se lo ve como el órgano ejecutor visibilizado, sobre todo en el sistema de protección especial y de los hogares, y el INAU es mucho más que eso. El INAU tiene muchos puntos de contacto y muchas prestaciones con los gurises, y tiene mucha presencia en los barrios a través de los CAIF, a través de los CAPI, a través de los clubes de niños y a través de los centros juveniles, y son esas herramientas las que nos van a permitir que lleguen menos a los hogares cuando tienen que llegar, que la pobreza y la violencia no tengan ese factor ni solamente punitivo a nivel de costo, ni que sean la causa del ingreso a los hogares, pero que cuando tengan que llegar a los hogares lo tengamos que cuidar como tengan que ser cuidados. Sin embargo, desde el territorio y con todo este despliegue de servicios, nosotros sí creemos que podemos generar, y en base a la innovación, pero sobre todo en base a la escucha atenta de los gurises, qué son las cosas que los motivan para estar más de este lado y menos de este lado. Entonces, ni que hablar que tenemos que desplegarnos en otros horarios, ni que hablar que tenemos que generar usinas culturales que fortalezcan la educación formal con otras herramientas. Hay mucho para hablar, yo le voy a dar la palabra a mis compañeros. Me voy a quedar con la visión más optimista de uno de los Juan, ¿no? El dolor no es indiferencia. Mientras nos sigan doliendo estas cosas, hay esperanza.
Y la esperanza se tiene que conferir en motivación. Yo sí soy optimista que podemos dar vuelta a algunas cosas, si no, no estaría acá. ¿Se precisa trabajo? Sí. ¿Se precisa compromiso? Sí. ¿Se precisa llegar juntas y juntos? Sí. ¿Y se precisa estar cerca de la gente? Sí. ¿Se precisa un gobierno que priorice a las infancias y las adolescencias? Sí. Yo creo que estamos en ese camino. Gracias.